Buenas tardes a todos. CAPDA le da la bienvenida a todos los amigos del grupo. Estamos aquí hoy con Dionisio Blanco. Le vamos a hacer una entrevista, le vamos a hablar de su vida y también vamos a ver qué otras cositas le podemos sacar. Hoy es 5 de septiembre, 1 de la tarde. Bienvenido a todos. Esta vez es con Dionisio Blanco. Tenemos en octubre a Mariana de Tolentino hablando de Silvano Lora. Espérenlo. Diógenes, bienvenido. Dionisio, bienvenido. Bienvenido, buenas tardes. Saludos, es un gran placer estar de nuevo con ustedes. Agradecerles que hayan elegido conectarse con nosotros hoy sábado a la 1 de la tarde. Sabemos que hay muchas opciones por ahí, ustedes decidieron estar con nosotros. Hoy, como ya dijo Ismael, tenemos un programa, un conversatorio, un Hablemos de Arte especial con nuestro querido Dionisio Blanco, un artista con una trayectoria significativa dentro de las artes en República Dominicana. Dionisio, gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido a tu espacio. Hablemos de arte hoy. Gracias a ustedes y a todos los interactivos. Dionisio, la gente que esté conectada y que vaya a ver este conversatorio con nosotros, además de tú ser una persona, un artista famoso, se preguntará, pero ven acá, ¿dónde nació Dionisio Blanco? ¿Quiénes son sus padres? ¿Qué cosas en su vida le motivaron a irse por el arte? ¿Tú pudieras compartir con nosotros parte de esa historia personal, por favor? Claro, indudablemente. Yo nací en San Cristóbal el 9 de octubre del 1953. Wow. Y mis padres son Ramón Andrés Blanco Fernández y Cristiana Nina. Realmente ahí empezaron también mis primeros pasos en el Liceo Musical Pablo Claudio de la ciudad de San Cristóbal. Ajá. Era un liceo que también tenía escuela de pintura, o sea, ¿sí? Pintura, escultura, claro. Esos fueron mis primeros pasos en la academia, ¿no? Ajá. Pero también tenía el incentivo de que San Cristóbal tenía, por ejemplo, la iglesia principal, ¿no? Que está frente al Parque Piedras Vivas, los murales de Belazanetti, que inspiran a cualquiera. Hay un cuadro bien importante allí, que es el entierro de San Agustín. Correcto. El creador de la ciudad de Dios. Interesante San Cristóbal. Y también yo visitaba mucho un familiar de mi abuela llamado Ramón Díaz, que era un músico de la Sinfónica. Tocaba el oboe y tenía una colección tremenda de los pintores españoles, de los exiliados, entre ellos Haudorff, Gauchat, Colson también. Incluso había un cuadro grande de Colson que era un homenaje a la Santa Cecilia. Oh, wow. Sí, ese cuadro también, pues los días de Santa Cecilia, cogían una camioneta, la banda de música, y lo sacaban a pasear en toda la ciudad. En procesión por el pueblo, Dionisio. En procesión por el pueblo. Era bien simbólico. Wow. Qué interesante. Sí, ese dato, Dionisio, que tú das de un liceo, precisamente en ese periodo, dando clases de arte, eso es algo como muy significativo. Bueno, realmente era una escuela de bellas artes, porque el liceo musical le pusieron eso porque parece que la especialidad iba a ser música, pero ahí no solamente se estudiaba música, sino arte escénico. Pintura, sí. Bueno, mi primer profesor allí fue don Pedro de los Santos, que fue discípulo de Colson y venía de la misma línea con el estilo, ¿no? Y ganó premio en una de las bienales, en Bellas Artes. Sí. Dionisio, eso en sí, yo pienso que tú estabas envuelto en el arte desde el principio, desde tu pueblo natal, y eso te inspiró en sí a ser un pintor. ¿Cuáles fueron tus inicios ya profesionales cuando tú fuiste a una escuela formal de solamente estudiar arte, aparte de la academia? Bueno, sí, lógico. Yo aparte de eso, pues tenía
¿qué te digo? La inquietud, tenía la actitud hacia las artes, no solamente la pintura, también la música. Ajá. Siempre he sido un aficionado a la música. Y, ¿Cómo es eso? ¿Siempre has sido más aficionado a la música, Dionisio? No, fui aficionado a la música, me gusta. Y llegué a tomar clases, claro que sí. O sea que todas esas cosas ayudan porque van sumando experiencias, ¿ves? Sí. Y la música, la pintura, la poesía, todo eso tiene un punto común. Ok. Sigue entonces hablándonos de tu formación ya académica, más como artista, cogiendo las clases. Bueno, luego pasé me dieron una beca realmente para ir a la Escuela de Bellas Artes en Santo Domingo. Ajá. Y allí, con lo primero que me tocó, con Pedro García de Villera, que fue un profesor de varias generaciones de pintores dominicanos. Excelente dibujante. Y recuérdate que el dibujo es la geometría secreta del pintor. Claro. O sea que en el dibujo es que está la poesía. Y yo llegué a ser ayudante de las clases de Villena. Incluso todavía yo pasé al segundo y me quise quedar en el primero. Wow. Luego en el segundo año, cuando pasé al segundo, o sea, me quedé con el profesor Domingo Liz y con Vicente Pimentel. Cuando pasé a tercero, bajaba las clases de Colson, solamente de dibujo del natural, porque era lo que me interesaba, el dibujo. Porque ahí es que está la savia, ¿no? De la pintura y de cualquier tipo de diseño. Sí. Y qué interesante la expresión que tú decías sobre el dibujo, porque en eso estamos de acuerdo, que es la geometría del pintor. La geometría secreta. Secreta del pintor, y que ahí es donde está la poesía. Claro que sí. Esto es importante que un pintor de tu categoría lo diga, porque yo sé que hay personas conectadas a este, hablemos de arte, que estudian arte o que son artistas ya, y que escuchar eso de un artista ya realizado, profesional como tú, sé que les sirve de mucho. Claro, sí. Sí, sigue. De todas formas, fíjate, eso me recuerda también cuando tú me hablas de esto, de que, por ejemplo, este programa, lo felicito porque no lo conocía, primera vez que estoy en un programa como esto. Es didáctico, creo que la gente aprende y me recuerda una frase de Jovellanos que decía, el hombre no vale por lo que sabe. El hombre no vale por lo que sabe, sino por lo que sabe mejor. Eso es simplificándotela, ¿no? En el asunto del arte, lo importante es la disciplina. O sea, que tú tengas una disciplina y que puedas hacer constantemente, reiterar, ¿no? Cosas que va haciendo para sobre esas hacer otras nuevas. Correcto. O sea, irte reinventando. Tú mencionaste ahí un nombre clave en la vida artística de muchos de nosotros, sobre todo en los tiempos de formación artística, a Villena, el profesor Villena, que pasamos la gran mayoría de nosotros por manos del profesor Villena. Además del profesor Villena, ¿qué otros profesores tocaron la fibra de formación académica tuya? ¿Y qué otros artistas te influenciaron, tuvieron algún tipo de relación contigo y tu formación? Bueno, yo también conocí a Gilberto Hernández Ortega. Un monstruo. Ese fue un personaje que tuvo contacto cuando vinieron aquí vino Bretón acompañado de Wilfredo Lang, el pintor cubano. Tú sabes que Bretón es el creador del surrealismo, que primero nace en la literatura y después se aplica a la pintura. Ellos vinieron realmente estudiando la cultura africana, las influencias de África en América, visitaron Haití, de Haití vinieron a República Dominicana, y el contacto de Gilberto
con Wilfredo es el que lo influencia, ¿no? Y esas influencias todavía están aquí, ¿no? O sea que nosotros, yo la he estudiado y la he asimilé, he utilizado en muchas de mis obras. Aun cuando no con el mismo estilo de Gilberto, ¿eh? Sí. Porque, tú y yo, perdón, sigue, por favor. No, yo te escucho, no importa. No, tú y yo hablábamos no hace mucho sobre otro personaje importante también en la vida nuestra, Condecito, un Ramírez Conde. que tocó también, Ramírez Conde, que tiene un abanico de influencia. Bueno, dentro de Ramírez fue un hombre realmente muy culto. Le decíamos Condecito, ¿no? Por su forma. Andaba con una capa como que si fuera un conde realmente, o el conde Drácula, ¿no? Pero como artista, yo te diría que es uno de los más importantes del país. Ramírez Conde, yo recuerdo que él copiaba a Colson. En una época él fue discípulo primero de Giudicelli. Y su influencia era hacia Giudicelli. Y en otro momento, cuando conoció a Colson, que fue quien realmente hizo una inyección importante en la Escuela de Bellas Artes, porque trajo todas las conexiones de la pintura moderna europea, incluyendo el cubismo. Nosotros aprendimos a ver el cubismo analítico, el cubismo sintético con Colson. Y a veces cuando Ramirito no aparecía, Colson me preguntaba, oye, ¿y dónde está Colsoncito? Y yo le decía, mira, yo no lo he visto, parece que está, tú sabes, desconectado. Él a veces se desconectaba por tiempo, pero realmente fue un artista de cuerpo entero, o sea que tenía disciplina. Además era político en parte, en un momento fue, creo, secretario del MPD, tenía relaciones con Molina, un personaje. Y creo que fue con alguien, a Cayetano, que era decano de la Facultad de Ingeniería, a la China, ¿no? Y fue recibido por Mao Zedong. O sea que, esos dos personajes estuvieron cerca de Mao. Entonces, jugaba ajedrez, era un personaje que tenía mucha, te digo, formación a todos los niveles. Y nosotros, gracias a Dios, cerca de personajes como esos, pues asimilamos. Claro. Asimilamos la lectura, combinábamos, leíamos a Lucas Pacioli, hacíamos tertulia en la casa de Colson junto con Arístides Chaute y María Ugarte, que fue de los exiliados españoles, pero tremenda periodista, y etcétera. O sea que ese grupo, ¿no? Bueno, a veces escuchábamos música, cantos gregorianos, ¿no? Y se hacían comentarios sobre todo esto. O sea que era otra cosa, sí. En esa época. Otro personaje, Dionisio, que mencionaste ahí, que también es muy importante para todos nosotros, es Gilberto Hernández Ortega, por el tipo de escuela pictórica que creó en la República Dominicana. Y mucho de la generación, incluso anterior a la nuestra, que bebieron de esa fuente didáctica. Indudablemente. ¿Por qué tú crees que un personaje como Gilberto Hernández Ortega no se le ha dado tanta la importancia de vida dentro de la República Dominicana? Bueno, así te diría, es como no se le ha dado a Vicente Pimentel. Correcto. Vicente es el artista dominicano más conocido en París y ¿qué te explico? En Noruega, en Suecia, estaba en Estados Unidos, o sea que es un gran pintor y fuera de serie. Pero aquí no se le ha dado importancia, igual que Gilberto. Gilberto hizo aportes que todavía deben estudiarse. Se debe hacer un estudio pormenorizado sobre la obra de Gilberto y su influencia en muchos artistas dominicanos. Pero ya es un asunto que depende de los ministerios de cultura, de la gente que quiera hacer extensivo todo esto, ¿no? Internacionalmente, porque en la medida que nosotros
tengamos una solidez interna desde el punto de vista cultural, porque recuérdate que la educación es la herramienta más importante, ¿ves? Para transformar el mundo. No hay otra cosa. Entonces, cuando aquí realmente se consoliden todas estas imágenes, estilo, forma, y se estudien profundamente, entonces podremos salir a exhibir cosas como debe ser. O sea, presentarlo internacionalmente. Ya para concluir ese hilo conductor de la pregunta que estamos conversando, ¿tú también estudiaste arquitectura o eso es algo que se ha puesto a rodar sin tener asidero? ¿O tú también estuviste haciendo? Yo estuve cerca de la arquitectura. Estudié, pero no como muchos querían. Mi padre quería que yo fuera ingeniero, arquitecto, tú sabes. Yo lo dejé en un momento. Y en una ocasión, don Juan Bosch, que iba a la oficina de mi papá y de Euclides Gutiérrez en muchas ocasiones, me encontró peleando con él porque yo había dejado la universidad porque yo estaba a punto de graduarme en Bellas Artes. Y ya te puedes imaginar. Entonces, Juan Bosch le dijo, mira, yo te voy a decir, tú no sabes lo que son los artistas, ¿ves? Tú tienes, porque ellos hacen una línea así y tú no sabes el valor que tiene eso. Yo conozco la obra de Dionisio, sus acuarelas, sus dibujos. Entonces, tú tienes que darle la mejor comida de la casa y hacerle un taller, una habitación arriba para que él se derrame sobre su obra. Oye, mi papá, tú sabes que fue en un principio militar, ¿no? Y él no entendía mucho de eso, pero cuando empecé a trabajar en el Museo de Historia, luego en el Museo del Hombre, y él vio que yo no era un bohemio, porque tú sabes que la fama de los artistas era de bohemio, y eso era lo que mi padre no quería, pues bajó la guardia, dejó de molestar. Eso es parte, es una anécdota que te hago para que veas que... Y mi otra defensora fue Ada Balcácer, que siempre estaba ahí en ese grupo. Y Ada, pues, le dijo, mira, tú tienes que respetar la pasión y la decisión de la gente, porque eso es lo que él quiere. Déjalo tranquilo. Y esa es la vida. Y en la crítica de arte, supuestamente tú incursionaste en eso, nos dijo doña Mariana. Claro. Háblanos un poco de eso. Bueno, aquí tenemos una fotografía donde está Silvano, Michelén, Gamal Michelén. Detrás se ve el amigo Humberto Soto Rical, que fue de los pioneros, y a quien yo creo que hay que hacerle también. O sea, Humberto viene de la escuela de Pedro René Contín Aybar. Que fue no solamente crítico de arte, de pintura, sino de literatura. Está doña Marián, Alberto Vaz, y detrás creo que está el arquitecto Feris, César Iván. Esta reunión fue entregándole algo, no sé si fue de los estatutos del colegio, porque nosotros tuvimos en el colegio desde su formación. Cuando estaba Pedro Mir, Danilo de los Santos, Janet Miller, María de Tolentino, todavía un grupo grande que empezó. El primer presidente fue don Pedro Mir, el poeta, el gran poeta dominicano. Claro. ¿Y qué te explico? Empecé a escribir mucho antes de estas cosas que tuve ahí, ¿no? Porque a mí siempre me gustaba. Yo estuve cerca de Juan Bosch y un día él vio también un trabajo mío y me dice, tú deberías estar publicando. Llamó a Bonaparte Gautreau y Bonaparte empezó a publicarme, Bonaparte Gautreau Piñeiro, que le dicen Cabito, ¿no? A publicar, dirigía el suplemento cultural del Nacional.
el periódico nacional de ahora. Ahí empecé a publicar y luego pues llegó un punto que no tenía mucho tiempo y le pasé el asunto a Cándido Gerón, que se quedó haciendo esto. Pero siempre del medio. Claro, con un amigo que es tiene nombre parecido a ti, Diógenes Valdés. Conocí a don Manuel Rueda. Cuando empezó el suplemento Isla Abierta, yo colaboré, le hice la sugerencia de que debería hacerlo ilustrado con obras de artistas nacionales para difundir la plástica. Y él la tomó. Estaba también trabajando con él, con Manuel, que ahí fue que se hizo también la Fundación Corripio. De ahí fue que nació Soledad Álvarez, Andrés Blanco y no recuerdo el que dirige el asunto en el Banco Central, no recuerdo cómo que se llama, el escritor. Creo que José Enrique García también. Almanzar. Sí, Almanzar, perfecto. Entonces, yo escribía, publicaba también en Isla Abierta. Ahí escribía sobre mis compañeros, o sea, publiqué sobre Papo Peña de Filló, Domingo Liz, ¿qué te explico? Eligio Pichardo, Guillo, Vidó, o sea, yo siempre he sido abierto. Yo creo que hay gente que no entiende que el asunto de arte no es para tú jalarte los moños, ¿no? Con los compañeros, sino de ser extensivo y apreciar el valor de cada uno de la gente que te rodea. Claro. En la medida que tú das, te llegan cosas sin tú pedirlas. Sí. Y yo creo que la cultura es eso, o sea, tú tienes que sembrar. Y recuérdate que la siembra de la semilla es una metáfora para la vida. Porque se siembra no solamente ideas, como el caso del amigo Eugenio María de Hostos. Se siembra cultura y el hecho de pensar lo que es la siembra, ¿no? Cuidar las cosas, cultivarlas, eso es lo importante. Y nuestro país tiene mucho material, o sea, muchas veces mal administrado, pero hay muy buenos talentos en este país. Sí. Dionisio, sé que ha hablado un poco de tus profesores y artistas que te influyeron en tu formación. En este momento, ¿cómo tú defines tu estilo de pintar? Mira, realmente yo siempre he estado cerca del surrealismo, aunque no digo que soy exactamente surrealista por completo, ¿no? Pero me gusta el enigma, dejar siempre algo. No sé si tú ves a veces los sembradores sin rostro, porque detrás del sombrero puede estar la cara de Dios, puede estar la cara tuya o la de cualquier otro. Además, no hago diferencias étnicas, ¿no? Así creo que la obra te toca más la sensibilidad. Esto me recuerda a lo que me decía Stuchenko, el poeta ruso que vino a nuestro país. Yo lo conocí, quien me lo llevó a la universidad, yo dando clases, fue el amigo Mateo Morrison. Ok. Sí, entonces el poeta se hinca, me besa la mano, y cuando yo veo que se levanta y me va a besar de un lado, le digo, hey, y le pongo un scroll. Y dice Mateo, no, es que es ruso. Esa es la cultura. Le digo, no, yo sé, yo no sabía que era ruso. Y empezamos. Y bueno, él me dice, mira, en un momento hablando ya en mi taller, ¿no? Me dice, mira, en el arte lo que tú tienes que hacer es afilar bien el cuchillo, penetrar el vientre y tocar la sensibilidad del espectador. Ya. Eso es lo primero. Y me recordó algo de John Wolfgang Goethe que decía que el que habla con el corazón hace temblar los corazones. O sea que
una metáfora trae la otra, ¿no? Sí, Me dice que él sabía más de pintura que de literatura y realmente tenía una gran colección, incluyendo obras de Picasso y de Kandinsky, personajes, Tuchenko, no sé si ustedes lo conocieron, porque él estuvo en Nueva York mucho tiempo. Yo incluso conozco su poema Foucault. Sí, claro, claro. Bueno, en Foucault él dice que los dominicanos llegarán tarde a su entierro, al final. Sí. Es un personaje, ¿eh? Poema. ¿Cómo? Muy satírico el poema. Es alrededor de la imagen de Cristóbal Colón como Foucault para la República Dominicana. Sí, pero eso nació, tú sabes, de un encuentro que él estuvo en Samaná con un director de cine norteamericano que era amigo de él, lo que no recuerdo el nombre. Entonces, oyó la palabra Foucault o la mufa, ¿no? Porque se dice de diferentes, creo que en Argentina se le dice mufa, en otros sitios cambia, ¿no? Y él hizo una visita a don Carlos Doval, que daba clase en la Ucamaima, en Santiago. Entonces ahí fue que él cuando llega a Santo Domingo me dice, ¿por qué tú no me dijiste que eso existía? Le digo, no, es que yo no sé. Empezamos a hablar incluso de lo que era el Foucault y de los presagios de lo que Cristóbal Colón cuando salía con el pie izquierdo decía que todo le salía mal. Y si salía con el derecho las cosas caminaban de otra manera. Mal agüero. Bueno, exacto, incluso ya eso yo se lo había escuchado a Bernardo Vega muchas veces en la universidad, digo en el museo, porque él fue director del museo y en alguna de las charlas y conferencias que se daban, pues él no quería estar cerca, no quería ni siquiera visitar el monumento que hizo Balaguer, o sea, el Faro, ¿no? Porque es parte de la tragedia de Colón, ¿no? Pero volviendo al poeta Tuchenko, quiero decirte que para mí fue una gran experiencia estar cerca de él, porque aparte de eso me recomendó libros que yo no conocía. Aunque yo conocía bastante de la literatura rusa, pero empecé a ver otras cosas, incluyendo Maestra y Margarita. Maestro y Margarita, creo, no recuerdo, hace muchos años. Para mí, siempre lo más importante, para mí, en cuanto al arte, es ser sincero y honesto consigo mismo. Los comentarios positivos o negativos no son cosas que me tocan. Porque tan pronto tú haces la obra, se la regala al público y ellos pues la aprecian o no la aprecian. Pero sí, eso que dijo Tuchenko de afilar el cuchillo es importante. Claro, muy buena expresión. Para tocar la sensibilidad. Correcto. Porque tú tienes que provocar, o sea, tienes que provocar y en el arte, si tú no provocas, si tú no transgredes, no pasa nada. Escuchándote hablar, la próxima pregunta es sobre qué te influyó para que te interesaras en el estilo y desarrollaras ese estilo, pero escuchándote hablar, Dionisio, es obvio que el aspecto filosófico, poético, son las fibras que te han motivado a abrigar ese estilo de pintar que tienes. ¿O me equivoco? Sí, indudablemente. Fíjate, mi primera exposición se llamó, o sea, mi primera exposición ya con el tema de los sembradores, se llama Imágenes de Sembradores sobre la Tierra Dormida. Oye, ¿eso es un poema? O sea, yo estoy haciendo, exacto. Te puedo leer algo si quieres. Por favor, es tuyo, porque yo siempre escribo los textos de lo que voy haciendo, sí. Y yo digo así, uno de los objetivos que persigo al mostrar esta serie de imágenes sobre la Tierra Dormida es tratar de lograr que el espectador entienda que en arte la semejanza va más allá de la pura imitación. Con este objetivo he tratado de
detener esas poses clásicas de campesinos, idealizando su acción, dejando impreso en la superficie del cuadro sus movimientos para alcanzar psicológicamente en el espectador una vitalidad exaltada. De esta manera convierto las imágenes de estos sembradores en encarnación de la energía y al mismo tiempo como objetos vivos en nuestros propios cuerpos. Para lograr estos efectos visuales, utilizo el Trompe-l'œil, ilusión óptica espacial, con el propósito de representar fielmente la realidad, humanizándola a través de la estilización de las formas. También he creado en pequeños y grandes proporciones monumentales una multitud de sembradores, aumentando o reduciendo sus tamaños para plantear de ese modo cierto enigma, cierto conflicto en el espectador. Altero de esa manera la apariencia real de las figuras, produciendo cambios respecto a las tradicionales formas de percepción. Ahora bien, y me excusa que yo sé que es un poco pesado estar leyendo, ¿no? La descripción que hago en torno a los fenómenos reproducidos en los cuadros de imágenes de sembradores no es más que una obsesión casi delirante que tengo por la acción del trabajo que realizan estos hombres humildes del campo, que imagino como bultos escultóricos tallados en piedra. En estas imágenes aparece también la espera, la docilidad de las costumbres, el aspecto miserable y hasta la actitud de plegaria que conforman la iconografía de estos sembradores inmersos en su mundo, en un mundo que quizás se encuentra escondido detrás del cielo o oculto debajo de la superficie de uno de estos cuadros. Ya estoy terminando casi. En fin, no te preocupes. La diferencia notoria en la ejecución de estos dibujos y pinturas proviene de las técnicas empleadas en ambos casos, pues siempre guardo respeto por esas dos disciplinas totalmente autónomas, tratando de mantener compositivamente en el cuadro la variedad dentro de la unidad. Espero que las imágenes sobre la tierra dormida sirvan como símbolo de energía campesina y además como fuente de placer estético. Qué interesante ese pronunciamiento sobre... Eso lo escribí en el 1984. 1984. Diógenes, sí. Voy a pedir una pausa para dedicarle un minuto de silencio a Jimmy Sierra, gran persona que perdimos el mes pasado. Se nos han ido muchos héroes, muchos personas queridas. Y por favor, dediquen un minuto de silencio para recordar a Jimmy Sierra.
Gracias. En sí, es una persona que tocó a muchos seres humanos en la República Dominicana y fuera de ellos, y vale la pena recordarlo y mencionar su nombre, por lo menos en este espacio, ya que todos ustedes lo conocieron también. Yo quisiera, precisamente eso iba a decir, Dionisio, porque yo sé que el teórico, Jimmy Sierra, como le decíamos, Claro. fue un personaje que te tocó tanto a ti como a mí y a muchísimas otras personas, como dice Ismael. Y precisamente el pronunciamiento que leíste sobre la humanidad, la presencia humana del campesino en tu arte, se asemeja mucho a lo que era parte de la posición de Jimmy Sierra alrededor precisamente de esa parte de la población. ¿Qué tanto fue tu relación con Jimmy, por favor? Bueno, Jimmy lo conocí hace mucho tiempo en la universidad, cuando dirigí el movimiento cultural universitario. Y se hacían los cineforum en la Facultad de Ingeniería, había un cine, ¿no? Cine, teatro era en esa época. Y recuerdo de las discusiones acaloradas de Humberto Frías, no sé si se recuerdan de Humberto, del teórico Mateo Morrison. Entonces, ahí fue que yo empecé a interactuar con Jimmy. Y en un momento él me dice que él fue discípulo de mi padre. Mi padre dio clase en la facultad fue decano de la facultad incluso de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esos avatares, nosotros pues hicimos una relación muy estrecha. Bueno, tan así que en los años, cuando empezaron a atacar también, yo puedo hablar claro porque no tengo miedo. Correcto. Atacar al doctor Leonel Fernández, el expresidente, que fue mi vecino. Yo tenía en el canal 15 de Telemicro una sección con Ledesma, Bernardo Ledesma, y la sección mía se llamaba Cabalgando con Leonel. Jimmy era quien me mandaba muchas de las imágenes que yo utilizaba para resaltar la figura del expresidente y hacerle una contrapartida a los que lo estaban acabando. Eso te estoy explicando porque yo soy amigo de los amigos, ¿no? Sí. Y creo que hay formas y formas de atacar a la gente, o sea, yo creo que se pueden hacer las cosas de frente sin tener que destruir imágenes que tienen mucho valor. Esa es mi opinión. Correcto. Y esa fue la razón por la que bueno, Jimmy y yo siempre estuvimos cerca muchas de las cosas. La última, por eso mandé esa foto, fue en la puesta en circulación. Digo, no, el libro se puso a circular primero, pero hicimos una exposición homenaje a Idolatría, que fue una de sus últimas obras, y cada pintor hizo una obra inspirada en Papá Liborio. O sea, en la escena de las tres cruces. Por allí, o sea que me parece interesante. Jimmy fue un personaje, un gran escritor para mí, tú ves, o sea, y lo valoro en esa dimensión. Hay muchas cosas de Jimmy que se pueden y que deben exaltarse y estudiar para hacerlo también como otras cosas del arte, porque fue muy bueno, no solamente como escritor, era un activista social, un programador, un personaje fuera de serie. Esa es la verdad. Y lamentamos mucho su ausencia, porque cada vez que se nos va un amigo, se va como un pedazo de nosotros mismos. Correcto. Esa es la verdad. Regresando a tu obra, Dionisio, ¿cuál es el proceso que tú utilizaste para llegar a desarrollar esa técnica tuya? Que ahora, cada vez que uno ve una obra, uno puede decir, ese es un Dionisio Blanco. Ya, bueno, el estudio de la forma, pero que eso no viene solamente, bueno, son muchas cosas que se suman, ¿no? Yo estudiaba en un principio a los pintores de los Países Bajos,
a Pieter Bruegel, el viejo, a Jerónimo Bosch, el Bosco, que fue el primer surrealista que se conoce, ¿no? En la historia. Y así llegué hasta Jean-François Millet, pintor de Barbizon. ¿Te recuerda de una obra que él pintó que se llama El mito del Ángelo? No, ese no. Yo conozco bien a Millet. Bueno, pues el mito de la... Millet es un pintor de la escuela de Barbizon, pero... Barbizon School, sí. Sí, pero fíjate, cuando Millet pintó esa obra, no se imaginó que Salvador Dalí le iba a hacer una campaña tan extensa. Sí. Porque Dalí escribió un libro sobre la obra de Millet, sobre el mito del Ángelo. Y el Ángelo son campesinos, ¿no? El Ángelo incluso es la misa que hace el Papa a las 5 de la tarde todos los días en el Vaticano. Y los campesinos en Europa a las 5 de la tarde se paraban a rezar. Y tú ves la mujer que está al lado del esposo con las manos en posición de plegaria. Indudablemente que Dalí agarró, hizo más de 1000 dibujos sobre el mito del Ángelo. Y lo exaltó hasta, ¿qué te explico? Hasta allá arriba, ¿no? Sin embargo, hay una obra también interesante de Dalí que mucha gente a veces no le da importancia, que es Los putrefactos de Dalí Lorca. No sé si lo conoces, ¿no? Sí. Es una obra genial, fuera de serie, pero el punto de contacto mío con Dalí y con el amigo Millet es realmente en la parte mítica, ¿no? O sea, en la parte que trasciende, donde la imagen se reduplica. O sea, tú haces lo que se llama la reiteración de la imagen, aunque haga variantes, pero esa reiteración es la que te va dando la conformación de lo que es el estilo. El estilo, según el mismo Buffon decía, el estilo es el hombre, el estilo es la forma, ¿no? Y eso se va conformando y poco a poco tú te acomodas a un tipo, te puede convertir en un pintor temático también, y eso no importa. Claro. Si tú quieres ver, por ejemplo, un pintor temático interesante, nada más tienes que ver a Morandi. Los bodegones Morandi. Sí, Morandi pintó bodegones solamente. Sí. Ahora, sí, hay que acercarse a esa pintura, porque la verdad, cuando yo veo Morandi me recuerdo de una frase de Anuncios, no sé si ustedes se recuerdan, que es uno de los escritores favoritos, era un aliado de Mussolini, que él decía, el color es el esfuerzo que hace la materia para convertirse en luz. O sea, tú ves a Morandi y tú estás viendo una obra que con el color solo habla. Y es lo mismo que tú eras Mark Rocco o cualquier otro de esos personajes. Pero también que siguen esa línea. Pero también en tu obra, Dionisio, el color también tiene una expresión muy particular. Sí, indudablemente, porque yo trato de usar los colores cálidos que representan el Caribe. Recuérdate que nosotros estamos un poquitín más abajo del Ecuador, nosotros tenemos una luz brillante y esa luz es lo que yo trato de traducir en la obra. La que veo fuera. Y por ejemplo, en República Dominicana, uno de los pintores que yo entiendo que asimiló, que tenía una retina fuera de serie, porque todo también, un pintor depende de su retina. Claro. Lo fue Giorgi Borel.
Tú ves esos paisajes de Giorgi, del Cibao, y ves cómo él lograba esos efectos de contraste, ¿no? Sí. Y resaltando la profundidad y el valor de la luz. Sí. Es como cuando, por ejemplo, yo voy al Museo del Prado y veo Goya y digo, y veo el color tal cual lo puso de hace tantos años. No sé si tú entiendes. Sí. Es algo que está ahí y cualquiera puede pensar que es muerto, pero eso está vivo. Correcto, correcto. Ismael, ¿tú quieres hacer la próxima pregunta o quieres que yo haga Bueno, el... no, sí, bueno, es basado a su estilo y su forma de pintar. ¿Cuándo, Dionisio, tú sabes que un cuadro está terminado? ¿Cuál es en sí el punto? Dice yo, no lo voy a tocar más. Todavía no, eso lo preguntaba siempre Gilberto. Gilberto decía, mira, Okay. yo nunca he sabido cuándo he terminado un cuadro. Yo lo suelto cuando me canso. Okay. Okay. O sea que realmente si no puedo lograr algo, se lo dejo a Dios y vuelvo otro día y lo toco y etcétera. Pero uno nunca sabe cuándo una obra está terminada. Más uno, lo que yo voy haciendo es, por ejemplo, antes de hacer una obra, hago un diseño. Un boceto. La primera idea, claro. Hago mis composiciones y luego empiezo a hacer la traducción de una cosa a la otra, que casi nunca es igual. Porque cuando tú empiezas a hacer la obra te va sugiriendo otras cosas diferentes. Porque nunca se termina. Yo creo que uno nunca termina de aprender, mi opinión. Correcto. Dionisio, en términos técnicos, recuérdate que tenemos una audiencia que nos interesa que también le sirva esto de aspecto didáctico. En términos técnicos, ¿cómo es tu proceso? ¿Por dónde comienzas a trabajar? ¿Cómo y por dónde inicias un trabajo? Tú tienes un equipo de gente que, por ejemplo, te prepara la tela. Sí. Bueno, realmente sí. En una ocasión, bueno, la tela yo la compro y lógicamente ya la tela en blanco, ¿no? Como la venden en las tiendas, ¿no? Ya. Y luego yo hago mi proceso, yo uso el grisaillet, por ejemplo, que era lo que hacía Rubens. Explica eso. Sí, el grisaillet es el que le doy una base grisácea, a veces mezclado con óxido rojo, que le da más permanencia. Y sobre eso, entonces empiezo a trabajar. Yo diseño, hago mis dibujos y voy haciendo, porque hay dos formas. O lo hace directa con el pincel, dibujando con los contrastes, o hace el diseño y sobre el diseño va haciendo los volúmenes. Yo uso por ejemplo, después que hago el diseño, ejemplo, el sembrador, ¿no? Yo le doy sombra, blanco y negro, o sea, y los medios tonos, y después empiezo a poner los colores arriba. Ya. Es una forma tradicional, pero para mí lo más importante no es eso, sino la forma en que tú vas logrando los colores que se colocan cuando es pintura. Si es dibujo, porque para mí la pintura y el dibujo son dos cosas totalmente autónomas, no son iguales, ¿ves? Pero, ¿qué te explico? Cuando te digo que no son iguales, es porque el dibujo regularmente viene siendo monocromo, ¿no? En escala, y la pintura es otra cosa. Sí. Totalmente diferente, es color. Okay. Sí. Eso en términos técnicos, te agradecemos que comparta eso, porque eso es parte de un proceso que mucha gente no lo entiende y sí a nosotros nos interesa que lo sepan. Ya. Bueno, en términos técnicos, yo te diría que la parte técnica es lo que te te he ido explicando, ¿no? O sea, es de la forma en que tú vas haciendo el proceso de la obra, ¿no? Sí.
indudablemente que uno va haciendo cosas pequeñas y la va sumando, ¿no? Claro, claro. O sea que todo es así. Y al final, como me decía el mismo Stuchenko, tú harás un gran mural Sí, con sí, sí. todas las cositas pequeñas que va haciendo. Mira, esta, por ejemplo, esa obra que está en pantalla, es una obra inspirada en Wilfredo Lang, Correcto, correcto. en la jungla, Ajá. pero también con formas que tienen que ver con Gilberto Hernández Ortega. Correcto. Si tú ves las dos figuritas atrás al fondo, ¿no? O sea, esas son, yo se le he visto las obras de Gilberto. Sí, 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 sí. Y es algo mágico que te lleva, porque no solamente Picasso, mira, Picasso y Wilfredo pusieron en el Gran Palais, creo que fue en el Gran Palais, uno al lado de otro. Ajá. Ahí empezó el éxito de Wilfredo, porque la prensa fue donde él, ¿no? Después que salió de Picasso. Pero si uno se pone a estudiar la forma sensuales que él utilizaba y las figuras en sí, te lleva a un mundo mágico fuera de serie. O sea, cosas que tú puedes decir, bueno, estoy cerca de García Márquez, ¿ves? Correcto. En muchos casos, o estoy navegando por el mundo onírico, ¿no? De personajes como el mismo Wilfredo, o el mismo Picasso también, que jugaba mucho con esos elementos. Sí, sí, sí. Sí, mira, esa es una obra totalmente surreal, ¿no? Correcto. Sin embargo, aparece el sembrador flotando, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre un fragmento de la tierra, ¿no? Y las otras formas de abajo son formas marinas, ¿no? Hay un gusano marino, hay unas piedras. Entonces tú ves las figuras que vuelan, que están suspendidas, están levitando, ¿no? Eso es parte de ese mundo, ¿no? Precisamente con eso de la calidad de tu obra, Dionisio, ha venido también la maldición de las copias. Claro. ¿Qué tan profundo? Porque el asunto de la fama también trae esos recovecos. Sí, indudablemente. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti y tu obra? Bueno, eso, lo primero es que le hace mucho daño al país. Porque en un país donde no se controle la gente que están copiando, o sea, los estilos, o sea, no se respete la propiedad privada, eso es grave. Si hay gente que copia y, por ejemplo, la firman con su nombre, bueno, pues bien, tú puedes hacer eso, es lícito, ¿eh? Pero hay gente que copian y le ponen la firma tuya, ya eso es otra cosa. Falsificación. Eso es falsificación. Entonces, tampoco tú te puedes pasar la vida cayéndole atrás a esa gente, porque al final, yo recuerdo que Vidó me llamó en una ocasión de Cándido Vidó, de la fiscalía, porque había agarrado un personaje que era un falsificador y tenía obras mías también. Correcto. Y yo le dije, mira, Vidó, ya yo he pasado por esa 2 o 3 veces y yo me quedo aquí. El que quiera verme, que venga a mi taller a buscar un certificado. Porque yo no puedo estar buscando un abogado a cada rato para estar en eso. Además que te hace daño moralmente, tú te sientes mal. Claro. Y prefiero no darle mucha importancia a ese tipo de cosas. Precisamente hay un tribunal que falló a favor de la familia de Vidó en contra de unos que Claro. estaban publicando su obra. Sí, y también hubo un juez que en una ocasión le dijo al amigo Iván Tobar, que en paz descanse, que esa obra era de él, siendo falsa. Sí.
O sea, tú no te puedes imaginar cómo estaba Iván. O sea que, bueno. Sí, sí. Iván no sabe de eso, el que sabe el juez. Seguro. O sea que todo eso ha pasado aquí. O sea que tú dices, bueno, imagínate, ¿y qué tú haces? ¿Qué tú le recomendarías a una persona que, por ejemplo, esté viéndonos ahora en este Hablemos de Arte y le interese incursionar en el arte o seguirse desarrollando como artista? ¿Qué recomendación tú podrías darle a una persona? Bueno, lo más importante es que la persona que quiera ser artista, debe vencer el egoísmo y la vanidad. Repite eso, por favor. Eso es, yo te diría budista, ¿ves? Así alcanzaría la suprema iluminación. Si tú no haces eso, no llega a donde tiene que llegar en materia de arte, ¿ves? Esa es mi opinión. Porque el arte es disciplina, como dicen, disciplina, y mucha disciplina. Sí. O sea que tú tienes que dedicar tiempo sin esperar nada, porque eso es como un sacerdocio. Si te llega, bien, pero si no te llega, también. Correcto, correcto. Indudablemente, hay muchos medios hoy día con los medios de comunicación, hay gente que da clases, que sustituye lo que era antes los libros de Parramón, no sé si te recuerdas, Sí, claro. que te decía Parramón, así se dibuja en perspectiva, Okay. cómo dibujar el gran libro de la pintura, todo eso, Sí. pero era bueno porque te enseñaba algunas cosas. Sí. Te enseñaba a usar ¿qué te explico? Las paralelas, el marco visor, tú enmarcabas, metías todo dentro del marco, entonces tú estudiabas los puntos donde estaban ubicados los objetos, ¿no? Y eso te hace más fácil traducirlo al plano donde tú estás dibujando. Correcto. O sea, muchas cosas que fueron tradicionales, que lo usaron las escuelas antiguas, ¿no? En el Quattrocento italiano y luego, pues eso ayuda, ¿no? Y hay muchas cosas, hay que leer mucho, eso es lo más importante. Correcto. Y ver cosas de las que han pasado ya. Ismael, la última pregunta entonces Sí. para abrir la interacción con la Sí. gente que Dionisio, ¿cuál tú piensas que es el papel de un artista en la sociedad? ¿Qué tú crees que el artista debe... ¿Cuál es su función como artista? su Vamos a ver. función como artista, sí. Bueno, para mí el artista es un catalizador, o sea, un medium entre el público y lo que hace, ¿no? Asimila, debe ser interactuar. El artista es un ente, ¿no? Social, ¿no? Igual que cualquier ciudadano, pero con una capacidad de percepción mucho más amplia, indudablemente, y lo digo sin jactancia, porque la verdad es que el que hace arte, aparte de que, como decía Fiedler, que es ¿cómo te explico? Un suicida de la vida, ¿no? Desde el punto de vista perceptivo y de la sensibilidad, traduce las cosas de la cotidianidad, ¿no? Hay gente que a veces no entiende mucho de eso, pero te puedo decir que el arte es una forma poética de describir lo cotidiano, con el lenguaje de la forma y de los colores. O sea, el artista, si cuando hace la obra que se la entrega al público, pues lo que hace simplemente es llevarle un mensaje. Porque estamos hablando del lenguaje, ¿no? Sí. Es un lenguaje. Y tú hablas como escribe también, ¿no? O sea que traduce
parte de lo que, de la esencia de la sociedad misma, pero hay que estudiar las raíces. Fantástico. Hay que buscarlas, sí. Antes de abrir para conectarnos ya con la gente del público y leer sus mensajes, yo quisiera, Dionisio, agradecer públicamente a tu hija Camila, que facilitó toda la parte técnica para que tú pudieras estar conectado con nosotros hoy, que pudiéramos disfrutar de este Hablemos de Arte. Además, recordarle a la gente que el próximo mes, octubre, tendremos el Hablemos de Arte con doña Marian de Tolentino hablando sobre nuestro grandísimo Silvano Lora, su obra y su significación como artista dentro de la República Dominicana y fuera de República Dominicana. Así que no se lo pierdan, estén atentos y atentas para que nos conectemos de nuevo. Así que, Franklin, vamos a leer, Dionisio, ahora los mensajes. Felicia Betances dice hola a todos. Gracias, Felicia. Saludos. Edison Núñez dice saludo para todos. Santos Méndez Infante, excelente labor y muy bella actividad. Gracias. Mayra Alejandra Betances, saludos. Hermosa tarde para todos. Gracias. Cifrido Duarte, buenas tardes, maestro Dionisio Blanco. Gracias por estar con nosotros y compartir su experiencia. ¿Qué considera usted sobre esta expresión? ¿Qué es arte y qué no lo es? ¿Considera usted importante o no seguir reglas estrictas en el arte después de haberlas manejado o conocerlas por años? Son muchas preguntas, pero sí. Tú coge la que tú quieras, ¿sabes? No, esa misma. Yo le puedo decir que Guido Dorfles escribió un libro que se llama Naturaleza y Arte. Y él dice que todo lo que es naturaleza no es arte, y lo que deja de ser naturaleza es arte, ¿ves? Ese es un asunto filosófico, pero yo te diría que lo que él dice es una inquietud que bien importante, ¿no? Porque él quiere saber dónde termina uno y dónde empieza otro, ¿no? De hecho, todo lo que tú transformas, ¿no? Hay un arte que es utilitario, como el vaso que tú utilizas, los instrumentos de comer, todo eso es parte del arte. Una fabricación de un vehículo, eso es un arte utilitario. Y hay uno que sirve para la contemplación estética, que es con el que nosotros trabajamos. Correcto. O sea que cada cosa tiene su dimensión. Al igual que hay cosas que terminan y otras que no. Hay gente que hace performance, hay gente que hace otro tipo de cosas. Cada cual se expresa como quiere. Correcto. Todo tiene su valor en su justa dimensión dependiendo de la manera que incide socialmente. Fantástico. Franklin, sigue después okay. Miguel Ángel de la Cruz, saludo, maestro Dionisio Blanco. Gracias, igual. Arismende Peña Zanz, hola. Pancracio Almonte Araujo, hola a todos. Hola, Pancracio. José Peña, saludos a todos los colegas. Saludos, José. Saludos. Jesús Betances, saludos a todos. Domingo de la Cruz, un personaje que tú conoces también. Perfecto. Aquí para aprender. Gracias, claro. amigo. Lina Matos Chávez, saludos a todos. Saludos, saludos. Oveira Durán, una activista cultural nuestra de acá. Felicidades a Ismael, Diógenes y a los artistas de CAPTA por organizar estos eventos donde conocemos más de los artistas y del arte. Bendiciones. Gracias, Oveira. Gracias. Cifrido, maestro, estoy totalmente de acuerdo con usted cuando se refiere a la disciplina. Gracias. Mirta García, hola, bendiciones para todos. Gracias, Mirta. De nuevo, Domingo de la Cruz, todos los datos sobre Condecito son veraces y muchas más situaciones de este muralista. Indudablemente. Te refiero a lo que tú decías sobre Condecito. Sí, claro, fue un excelente. Trabajaba pintura al fresco, Sí, sí. Porque ya los murales se consideran hasta los maroflés, ¿no?
En el caso de, por ejemplo, el Greco pintó el entierro del conde Orgaz, que está en Toledo. Es un maroflé, porque es una tela sobre madera. Y está instalada, incrustada. Por eso nunca se lleva a las exposiciones que se le hacen itinerantes, ¿no? Yo escribí en una ocasión algo sobre el Greco, de una exposición que se hizo en el Metropolitan y también en el National Gallery de Washington. Me parece, bueno, imagínate, fue un manierista, ¿no? Del siglo XVI, al igual que Miguel Ángel. Y fíjate que hacía las figuras alargadas, ¿no? Se rompía con el canon de proporción. Por eso, la pregunta que hacía el otro personaje, si al principio del modernismo empieza con él, con ellos, con los manieristas, ¿no? Y al final, tú ves, hay gente que no comprende mucho, sobre todo los que son más jóvenes, ¿no? Que a veces no se meten en profundidad para ver cuál es la secuencia. Correcto. Por eso siempre digo que hay que estudiar. Una aclaración en cuanto a los murales y los frescos. Mural es simplemente un cuadro bien grande. Fresco es la técnica de hacer uno de los murales. Sí, el fresco se hace sobre la estructura. Superficie mojada todavía. ¿Sí? Exacto, claro. Sí. Quiero aclarar la diferencia entre un mural y un fresco. El fresco es una técnica. La fresco, claro, igual que el amigo Ramirito, que lo aprendió de Colson. Sí. Porque Colson hizo pintura al fresco. Sí. Y Colson seguía la escuela de Poussin. Sí. Bueno, hay algo que si tú quieres saber que era lo que hizo Miguel Ángel, eso es fresco. Sí. En la Capilla Sistina, porque eso es sobre la estructura arquitectónica. Pero yo sé que hubo una discusión siempre con Vera Zanetti y Colson, que siempre Colson le discutía que lo de Vera Zanetti no eran murales. No. No, lo que pasa es que Colson tenía un temperamento complicado. Lo sabemos. Y ese gran amigo, pues, bueno, fue mi maestro, pero yo lo entendí, ¿no? Y esa parte, no, yo le dije, mira, en un momento, de verdad te lo digo, si hay un pintor, no importa que sea extranjero, hizo pintura que yo le llamo dominicana, fue Vera Zanetti. O sea, Vera Zanetti utilizó objetos culturales del dominicano en muchas de sus obras y están ahí. Solamente hay que estudiarlo. Claro. El asunto que no se le ha dado la dimensión que eso tiene. Podía agregar que las mejores pinturas de Vera Zanetti en la República Dominicana. Indudablemente, seguro. Yo estoy seguro de eso, pero debería realmente hacerse un estudio pormenorizado, más detallado de estas cosas. Y lo que hay que hacer es incentivar, o sea, vamos a esperar que gente realmente que manejen los ministros de cultura, que son los policías de la cultura, o sea, en estos países, en el mundo, deberían poner la atención a ese tipo de cosas. Correcto. Franklin, próximo, Miguel Ángel de la Cruz. Una pregunta, dice Dionisio, ¿qué consideras tú sobre la diversidad de materiales que se están usando en el arte contemporáneo, donde se mezcla, por ejemplo, la tecnología y la biología en el arte? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se utiliza en el arte. Porque para mí el arte contemporáneo son todas las cosas que se están haciendo dentro de nuestro tiempo, ¿no? Es como cuando te hablan de figurativo y de abstracto, ¿no? Para mí la historia del arte, o sea, lo que recoge eso son figurativo y abstracto, son dos cosas, ¿no? No hay otra. Y fuera de ahí ya pues son instalaciones, otras cosas que están dentro del mundo, ¿no? Yo no me cierro a esto, ¿no? Yo creo que todos los medios son importantes para expresarse. Excelente. Siempre y cuando el resultado sea una gran obra. Excelente. Próximo, Franklin. Jesús Betances, en el mismo momento que vi tu obra, me identifiqué con ella, ya que soy del campo y conozco bien el trabajo del conuco.
esos personajes agachados y su sombrero de guañangao y que le cubre por completo la cabeza, ¿cómo nace la idea de tu tema y estilo? Bueno, realmente es parte de la mecánica de tratar de ver cómo se mueve el campo, estudiar la topografía del paisaje, ver cómo viven los campesinos, qué hacen. Entonces, su vestimenta también lo identifica, aun cuando yo lo maquillo bastante, ¿no? O sea que le doy otra connotación. Pero en un principio yo lo hacía exactamente como se veían, por ejemplo, los sembradores de arroz en Jiba, ¿no? Yo a veces visitaba esa zona y hacía estudios, acuarelas, directo del natural, ¿no? Y asimismo, pues lo traducía en mis cuadros. Por eso te digo que uno es un reflejo, ¿no? Lógicamente, tú lo puedes hacer de esa manera, como lo puedes hacer también de otra forma, exagerando las imágenes. Correcto. Alterándolas. Domingo de la Cruz otra vez dice, esa situación del olvido, cuando hablábamos de Gilberto Hernández Ortega, está conectado en nuestro país por el manejo de los egos que están presentes en los artistas visuales dominicanos. A eso hay que agregarle la falta de institucionalidad a la cultura y sus creadores. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Que eso es parte de eso mismo. O sea, que es un problema de corta visión que tienen alguna gente que maneja la cultura. Correcto. Que debería ser de otra manera. Sí. Manuel Emilio Montilla Martínez. Dionisio, estamos en Madrid y he abierto el Facebook y estamos viéndote en directo. Un fuerte abrazo de tus amigos. Igualmente se les quiere. Manuel Montilla, Premio Nacional de Dibujo. Sí, un personaje. Y un gran amigo. Igual que Alonso Cueva, que vive, son compañeros, ¿no? Correcto. Que esa es, él y Alonso están casados con 2 hermanas, que yo las quiero mucho. Saludos. Sí. Montilla, Alonso y Kuma fueron 3 personajes que nos antecedieron a nosotros como generación de los 80, ¿no? Ellos, la generación de los 70 y que se fueron del país. Claro, creo que el grupo se llamaba Los Cinco, ¿no? Sí, creo que sí, pero también había un grupo de los Cinco. Héctor Rodríguez y Ulloa también, Alberto. Alberto Ulloa, sí. Eran cinco de ese grupo. Maximiliano Medina te dice, maestro, tengo una inquietud. Por los pintores dominicanos no tienen un mercado internacional con sus obras. ¿Por qué los pintores dominicanos no tienen un mercado internacional con sus obras? Bueno, ya los asuntos de mercado se le salen de la mano a uno, porque eso lo manejan los galeristas, los dealers de arte. Tú ves, yo realmente entiendo que eso no depende de uno. Más, yo he trabajado con galerías fuera del país y me ha ido bien. Yo no me puedo quejar de esa parte. Sí. Próximo. Alexis Mariano. Coffee Time Art. Coffee Time alternativo. ¿Cómo no rendirse nunca? Deja de hacer lo que hace la gente que se rinde. La pereza es la mejor amiga del fracaso. No abandones un sueño por el tiempo que tome, porque igual pasará el tiempo. Pierde el miedo, no te quedes con la duda de qué pasará. La mejor manera de averiguarlo es haciéndolo. Si tienes miedo, hazlo con todo y miedo. Toma los obstáculos como un reto para demostrar lo fuerte que eres. No los tomes como tal. Son pruebas que la vida y ahí te presenta. Sí. Bueno, me parece interesante porque yo diría que el éxito es una suma de varios fracasos.
tú no tienes éxito si no tienes fracasos. Claro, claro. O sea que, en síntesis, yo pienso que parte de eso es lo que él está diciendo. Correcto. Es como la obra de Salvador Dalí, que se llama Persistencia de la Memoria. Sí, sí. Oye, ¿quién está conectado, Dionisio? No, es una figura. Segundo Reynoso, sí. Óyeme, gran amigo. Algo que quería agregar sobre el arte dominicano en el mercado internacional. Yo pienso que el gobierno dominicano no ha invertido en sus artistas. No solamente las galerías internacionales que quieren buscar artistas. El gobierno dominicano no ha invertido en los artistas dominicanos para expandirlo. Son muy pocos los artistas dominicanos que tú lo puedes ver en Sotheby's, en las subastas. Claro. En sí, bueno, el gobierno o la cultura dominicana, el ministro de Cultura debe invertir en sus artistas y exponerlo internacionalmente. Como tú sabes, en Europa, esos artistas son internacionales, no son de europeos. Claro. Dominicana no tiene artistas internacionales dominicanos. Bueno, hay artistas que son internacionales, dominicanos. No, sí, por muy poco. Que han estado dedicados a ser internacionales. Claro, que han estado en la subasta. Por ejemplo, vuelvo y te repito, Vicente Pimentel, te puedo mencionar varios nombres, Ramón Oviedo. Oviedo, sí lo he visto, sí. Iván Tobar, Domingo Liz, sí. Domingo y yo fuimos juntos a la subasta en Sotheby's, en los años 80, 70, por ahí. La obra mía se subastó en varias ocasiones allí también, en Sotheby's y en otros sitios. Pero que eso no es algo que depende de uno. Lógicamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que el Estado dominicano no invierte lo que debería invertir en los artistas. Correcto. O sea que debería ponerle más atención a una serie de cosas de proyección internacional. Correcto. Te pongo un ejemplo. Aquí, por ejemplo, ahí hacen un concurso de cantantes, el Ministerio de Cultura, y le dan los premios, todo está ahí, y después esos cantantes, ¿quién lo conoce? ¿Por qué? Porque no hacen una labor de extensión. Correcto. O sea, si tú le das un premio, también a una labor de extensión y llévalo a diferentes sitios. Correcto. Para que se aprecie en otros sitios su obra. Y lamentablemente eso no se hace. Y así con la plástica y con todo. Esa es la verdad. Sí, el gobierno tiene diferentes embajadas en diferentes países que también puede impulsarlo a otros países. Claro. Se rehúsan a hacer ese esfuerzo, sí. Bueno, te explico. En una ocasión, cuando Cándido Gerón fue, y esto es ya una anécdota personal, fue embajador en París, nosotros hicimos una exposición en la Maison de la América Latina de pinturas y libros. Y llevamos incluso cigarros y para promover las cosas dominicanas, ¿no? Y fue un éxito realmente, porque eso estaba allí, la gente viendo las obras había más de 600 libros de autores dominicanos. Y la exposición de nosotros, bueno, de hecho yo dejé una obra que el presidente de la Maison le interesó y está allí todavía. O sea, eso es parte de la promoción. Pero no todos los embajadores se preocupan por hacer eso. Y no te cuento cosas negativas que han pasado, porque yo he sido comisario de exposiciones. Por ejemplo, yo traje al país 11 pintores italianos de los más grandes, incluyendo Enrico Bach, que murió, en paz descanse, que fue compañero de Picasso, de Klein, y etcétera. Y 11 dominicanos, ¿no? Estaba Ada Balcácer, Domingo Liz, Guillo, o sea, el grupo, ¿no? Bueno, 11. Se hizo la exposición aquí en el Museo de las Casas Reales, porque el Museo de Arte Moderno no nos cedió el espacio. Oye, eso. Así es. El agregado cultural, que era Milagro de la Cruz en esa época, se peleó casi con el embajador, porque el embajador mandó a suspender, porque había alguien que le interesaba que lo pusieran a escribir en el catálogo, y él le dijo, y ella le dijo que no, que ya teníamos a Janet Miller y a Amable López. Entonces vino la polémica,
¿Qué pasa? Que yo lo que le dije, mira, Milagro, nosotros tenemos que hacer esto como sea. Yo te voy a ayudar. Vamos a resolver esto, ¿no? Y después la llevamos al Instituto Latinoamericano de Roma. Fue un éxito, realmente. Pero el Ayuntamiento de Roma iba a dar un apoyo y se frenó porque el embajador, no sé si me comprende. Sí, sí. Ella era el agregado cultural en ese momento. Sí, sí. Pero ya teníamos incluso un crítico de arte en Nueva York que venía y lo estábamos esperando. Y así, o sea, 2 o 3 artistas italianos importantes. Lamentablemente, eso no es fácil. Sí. Y ellos no tienen idea de lo difícil que es organizar. Ya eso yo lo he hecho en otras ocasiones. Nosotros, Guillo, Vidó y yo expusimos en National Press Club, en el club de prensa, ¿no? Apoyado por el Smithsonian, que es el instituto más grande de arte de los Estados Unidos. Y eso lo organizamos, pero como era entre nosotros, era otra cosa, ¿no? Porque éramos 3 nada más. En otra ocasión yo organicé una exposición para el Museo de las Américas, ¿no? Que es el de la OEA, de mujeres pintoras dominicanas. Y así, o sea, hay cosas que si tú no lo haces, el Estado no lo va a hacer. Correcto. Sí. Mira, Dionisio, a propósito de Montilla, que sabemos que se conectó o sigue conectado, queremos tener contacto con Montilla, con Kuma, con Cuevas, porque el próximo año vamos a continuar esta serie, llamemos de arte, precisamente con esa generación de ellos también. Así que todas las personas que estén conectadas y que puedan también hacernos llegar la comunicación de ese grupo, por favor, nos la hacen llegar. Claro. Próximo, Franklin. Luz Peña dice saludos. Gracias, Luz. Saludos. Próximo. Sobeira de nuevo. Me encantó el comentario sobre la apreciación de los talentos de los demás, en vez de mirar a los demás como rivales. Excelente. Sí. Próximo. Gracias. Marilyn Caminero dice saludos, Dionisio. Saludos. Luz M. Cuevas, saludos. Me encantó su trabajo, señor Blanco, con pinceladas surrealistas. Bueno, gracias por la parte que me toca. Mendoza, desde Santiago. Excelente, maestro Dionisio Blanco. Bendiciones. Saludos, Chiqui. María Falls Force. Excelente, dice. Gracias. Francia Soler. No sé mucho de arte, pero admiro al maestro Dionisio Blanco y su estilo, aunque a veces me preguntaba por qué sin rostro. Ya yo lo expliqué. Sí, claro. Juan Nicolás Tineo, escritor nuestro que organiza la Feria Latina Hispana del Libro en Queens. Saludos, gracias por compartir. Saludos, Nicolás. Radamés Morales, fotógrafo, miembro de CAPDA. Espero que el minuto sea simbólico. Bueno, gracias. Eso es lo que Jimmy hicieron. No lo hicimos simbólico, lo hicimos real, como se lo merece. Sí, sí, claro. Pero la mejor manera de aprender la historia es cuando la misma historia toma vida. Felicidades a nuestro Dionisio Blanco por personificarla también. Gracias, Montero. Ada Olivares, el arte es muy importante. Claro que sí, Ada. Luz M. Cuevas, de nuevo. Recientemente conocí a un chico pintor. Estaba pintando un mural en una finca en Villa Altagracia y me detuve a felicitarlo por su hermoso trabajo y hacerme una foto con él. La verdad, hay mucho talento en nuestro país. Debería haber una escuela de arte en cada pueblo para apoyar esos talentos. ¿Qué tú crees de eso? Nosotros que tuvimos el privilegio de asistir a una escuela de arte, sin embargo, hay muchísima gente en nuestro país que no tiene ese privilegio. Yo estoy totalmente de acuerdo con que haya en escuela una extensión de escuelas de arte en todos los puntos del país. Ajá. Porque es una manera eso es educación, y lo que necesita nuestro pueblo es educación, mucha educación. Correcto. Y en la medida que nosotros tengamos educación, los jóvenes van a pensar en cosas positivas, van a mirar la vida de otra manera
y con más dignidad y más respeto hacia los demás. Esa es mi opinión. Correcto. Próximo, Franklin. Ashley Ferrera, bueno, saludo Ashley. Alberto Florian, todo un placer poder contar con la presencia del maestro Dionisio Blanco. Gracias, Ismael Checo. Gracias, Florian. Xiomara Hernández, Dionisio es todo un maestro del arte dominicano, lo respeto y admiro mucho. Ha mantenido su propio estilo, por lo que lo felicito. Le deseo grandes éxitos y bendiciones. Gracias. Jorge Chiringo, gracias a CAPDA por la participación del maestro Dionisio Blanco, un gran exponente. Hace un promedio de 7 años adquirí una de sus obras. Bueno, ahí tienes. Gracias. Sí, no, claro. Muchas gracias. Nery Olivares, el cantante de los cantantes. Todo un maestro, saludos. Eso es para ti. Saludos. Pancracio Almonte Araujo de nuevo. Por eso es que digo que mientras la obra está en el estudio o el taller, aunque esté firmada, no está terminada. A propósito de lo que está bueno eso, ¿eh? Eso es correcto. Alberto Colón Pérez. Buenas tardes, maestro. Buenas. Felicia Betances. Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias. José Peña, de acuerdo. Ya, ok. Ok, Francisco de la Cruz, completamente de acuerdo. Saludos. Saludos. Janto Caballero, excelente. Elizabeth Calle López. Cecia Mendoza León. No, dale para atrás, Franklin. Cecia Mendoza León, mira. No sé si es un mensaje cifrado ahí. José Peña, el trabajo adquiere madurez a medida que trabajes. Claro. Samuel Antolinés Jaime. Saludos a todos desde Cúcuta, Colombia. Saludos, Samuel. Saludos, Samuel. De la Barra, José Luis de la Barra. Naif. Oh, que si tu estilo es naif. No, yo no soy naif. Porque el naif no conoce la perspectiva. O sea, confunde la línea de horizonte. Okay. No la asimila. O sea, el naif es algo que existe en el arte primitivo. Y yo no llego hasta ahí, tú ves. Me gusta, sí, un reencuentro, una evocación con lo primitivo, pero no soy primitivo. Bueno, el naif yo podría describir lo que es un pintor que pinta con pasión, pero poco conocimiento. Claro, no conoce, sí. No tiene escuela, no tiene academia, y es otra cosa. Sí. Ok, Samuel Antolinés Jaime. Arte es poesía, la pintura es música, y poesía y la música es poesía sonora. Santoja. No, fantástico. Lógicamente que la pintura también es música. Habían pintores, en el caso de un músico impresionista llamado Debussy, que tenía conocimientos polifónicos, y era un pintor, era un músico. Impresionista. Sí. Igual que Monet o que Renoir o que cualquiera de esos pintores. Su música se confundía con los estilos de pintar. Eduard Humberto Juanes Méndez, estoy escuchándoles. Felicidades, me encanta el concepto sobre los temas desarrollados de Dionisio. Bueno, muchas gracias. Francisco Alberto Colón Pérez, gran maestro. Es un personaje. Jorge Luis Bringas Flores, saludos desde Perú, saludos. Gracias, Flores. Narciso Polanco, saludos desde Santiago de los Caballeros. El fotógrafo Saludos. Narciso. Narciso. Sí. Francisco Alberto Colón Pérez, otra vez, gran maestro, olvidado por los amigos. Asumo que estará hablando de
No, no, el gran maestro, no, que Francisco Colón es mi amigo de hace años. Sí. Okay. Y como hace rato que no hablamos, pues me imagino que él está pensando, tú sabes, que yo lo he olvidado, pero yo lo quiero mucho, es una bella persona. John Pozo, saludos maestro, estoy de acuerdo en su opinión sobre la contribución de los artistas en la sociedad. Gracias. Julio Morrique Carrasquillo, saludos maestro Dionisio desde Juncos, Puerto Rico. Saludos. Pancracio Almonte Araujo de nuevo. Recuerdo mi primera exposición fuera del país, que fue en Miami, en la Galería Domingo Padrón. Y me dijeron que el único pintor dominicano que conocían era el maestro Dionisio Blanco. Sí. Lo que pasa es que yo exponía en Miami todos los años. Ya. Trabajaba con una galería que se llamaba The Embassy, ya no existe. También exponía con la galería de Nicolás, de Georgi Nader. Entonces, había muchos comentarios, buenas críticas siempre en el Herald, en otros medios que se publicaban allí, y eso ¿qué te digo? La gente conocía mi trabajo de arte. Al final trabajé con no recuerdo, en una galería que era Américo Mile, no me recuerdo cómo se llama ahora, porque tú sabes, cuando uno tiene tantas cosas en la cabeza, se le cruzan los cables. Pero realmente en Miami hice buenos amigos y críticos y compartía, habían buenas tertulias. Bueno, allí veía a Vargas Llosa. Todos los años exponía de Cislo, Fernando, que era un gran amigo, en la galería de Marta Gutiérrez. Entonces ahí se reunían muchos intelectuales y críticos y habían tertulias vale la pena, había un circuito cultural, no sé ahora porque hace tiempo que no estoy visitando los Estados Unidos. Excelente. Mira, Dionisio, la estudiante de arte Miriam Castillo dice: buenas tardes, saludos desde Jarabacoa, muy interesante. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Nada, Lisbeth Castro desde de Perú, muy importante difundir el arte y la labor tan notable de expresar a través de los colores y formas. Gracias. Lina Matos Chávez, maestro Dionisio, me encanta el color en sus obras. ¿Qué materiales usa? Bueno, ya los materiales no se hacen como se hacía en la antigüedad. Tú tienes que usar los materiales que te distribuyen las tiendas, ¿no? Pero yo uso acrílico, óleo, uso diferentes marcas. Regularmente Wilson & Newton. Y hay otros, Krila, depende. ¿Tú mezclas la acrílica y el aceite? Se puede, se usa acrílico primero, o sea, graso sobre magro, ¿no? El acrílico primero y luego el óleo. En muchos casos, ¿no? Hay otros que no, que lo hago solo en acrílico, depende. Correcto. Sí. Bueno, Adalgisa Sánchez, excelente, dice Adalgisa. Alex Guerrero, el grabadista por excelencia. Pregúntale a Dionisio si es cierto el rumor que él emplea pintores para pintar sus cuadros sobre los arroceros. Si se trata de plagios de su obra o puros rumores. Bueno, realmente los plagios aparecen siempre, eso es real. Pero yo sí tenía un ayudante en una ocasión hace muchos años. Necesitaba una persona que me ayudara a hacer fondos, ¿no? No a hacer mi obra, sino que eso no solamente soy yo. A llenar espacio. Sí, no, exacto. Por ejemplo, si la gente se pone a mirar cómo pintaba Rubens. Rubens fue, aparte de todo, un diplomático.
y viajaba mucho, tenía grandes conexiones internacionales y tenía un personaje que era especialista en pintar animales, o sea, caballos, perros, etcétera. Otro en pintar telas, otro en pintar retratos. O sea, cada obra de él eran murales, cuadros grandes. No sé si ustedes han visto en el Louvre, ¿no? Esos grandísimos cuadros de... Sí. Entonces, en Estados Unidos igual. Yo fui al taller de San Gillian en Washington, por ejemplo, y él tenía varias gente que le diseñaban. O sea, arquitectos, ingenieros, pintores, estudiantes de él, y todo trabajaban dentro, sí, claro, de su obra. Y tiene grandes contratas, y cada vez que hace una cosa de esta, pues coloca a su gente. Ahora, en el caso mío, yo hago mi obra personal. Claro. Tenía un ayudante cuando tenía que hacer algún mural o alguna obra de gran tamaño, ¿no? Porque tú no lo puedes hacer solo. Hay obras que necesitan eso. Pero cuando son obras de caballete pequeñas, pues lo hace uno solamente. Correcto, gracias. Sí. Augusto Rotellini. Dionisio, mi padre le hubiera gustado tener la oportunidad de escucharte. Ha sido muy agradable este conversatorio. Un abrazo. ¿Ese sería el de Ramón Rotellini? Bueno, ese es un excelente escultor. No porque fuera hijo de Rotellini, sino porque tiene su talento propio. Y es como un hijo mío, porque Rotellini y yo somos hermanos. Ramón Rotellini para mí es uno de los personajes que debe ser estudiado de la escultura en nuestro país. Este país tiene escasos escultores y da pena que no se le ponga atención a los talentos. El caso de Augusto también, que ha hecho buenas obras, pero también no lo han atendido como debe ser. Yo conozco algunos casos de cosas que le han pasado. Y realmente le digo, hay talento. Y ese personaje que está ahí, Augusto Rotellini, hijo de José Ramón, es una estrella. Bueno, yo puedo decirte que Ramón Rotellini fue profesor mío de perspectiva. Ah, qué bueno. Mío y de muchísimos otros. También mío, sí. Sí, yo sé. Excelente, Rotellini. Con Rotellini aprendí yo precisamente la base fundamental de la perspectiva. Sí. Nunca lo olvidé. Excelente. Claro. Aunque después Rotellini y yo discutíamos. Yo le decía a Rotellini, sí, porque éramos amigos, somos, no sé, él está vivo todavía, pero ya está muy enfermo el pobre. Pero oye bien, yo le decía, la perspectiva sirve hasta un punto y después tú tienes que soltarla, porque hay una perspectiva que es la perspectiva occidental, esa es la que nosotros hacemos, y hay una perspectiva que es oriental, que el punto de vista está dentro de uno, no fuera. O sea, hay una gran diferencia. Y a veces teníamos ese tipo de discusiones y lógicamente después nos abrazamos y nos tomábamos una cervecita. Pero la verdad es esa, ¿no? Como experiencia es interesante, pero cuando tú estás haciendo una obra, llega un punto en que tú tienes que soltar eso. Porque hay muchas cosas que pueden verse grandes o pequeños delante o detrás. Y al final juegan en cuanto a la expresión, ¿ves? Sí. Una misma, ¿cómo te digo? Una misma cosa, vamos a decirlo así. Sí. Próxima, Franklin. Sobeira Durán, excelente y muy instructivo. Pregunta para el maestro Dionisio Blanco. A la postre, ¿cómo quiere usted ser recordado? Bueno, yo diría en este caso que todo queda a juicio de quien lo interprete. Porque yo nunca me he sentado a ver mi propio entierro. Y como no lo puedo ver, pues yo dejo que sean los otros los que lo vean. Que te recuerden como ellos quieran recordarte. Como ellos quieran, eso es correcto.
Henry Santana, excelente conversatorio con el maestro Dionisio Blanco. Gracias, Henry. Gracias. Alberto Florian, sin desperdicios, excelente conversatorio. Gracias, Alberto. Génesis Beltrán Santana, excelente conversatorio. Gracias, Génesis. Franco Bertullo. Bertulio. Italiano, lo digo nosotros, sí. Ah, bueno, este compañero de Italia. Sí. Salute a tutti. Tutto bene. Ya. Todos los artistas de Capda, el maestro Blanco. Ya. Saludos, Franco. Gracias. Alfredo Vázquez Gómez, felicidades por esta gran entrevista con el maestro Dionisio Blanco. Gracias. Gracias. Eris Estrella, todo un teórico del arte. Claro, sí. Sí, igual que, teórico igual que mi amigo Jimmy Sierra. Ah, sí, teórico. Franco Bertulio. Un saludo al maestro Ismael Checo. Saludo, Franco. Génesis Beltré Santana. Muchas gracias, maestro Dionisio, por compartir sus conocimientos. Los jóvenes artistas dominicanos siempre lo tomaremos de referente. Mis respetos para ustedes. Muchas gracias. Carlos Antonio Montilla. Así son los ingratos. Lucho Capellán, afectuoso saludo, maestro. Lucho, miembro de Gracias. Qué bien. Cifrido Duarte, también miembro de Capda. ¿Cuál fue el motivo de su inspiración en el linograbado sin título del hombre y la mujer embarazada y si este difiere de su producción? No sé de qué me está hablando. Estoy pensando que habla de los dibujos que habían con fondos azules, monocromáticos. En los dibujos, me imagino. ¿Hay alguna? Franklin, ¿puedes tal vez ubicar donde los dibujos, sí? Sí, pero que yo no hago linograbado. No, él se refiere a los dibujos, no linograbado. Ok. Él está interpretando eso. Me refiero a los dibujos, Franklin. Eso. Hay otro más. La mujer embarazada, dice él. No sé a qué se refiere. No creo que haya mujer embarazada. Ya, bueno, no. Ok. Próximo, Franklin. Seguimos. Neri Checo, saludos para ustedes. Saludos, Neri. Gracias. Franklin Núñez Díaz, Franklin Niñez de este lado, mi admiración para ese gran maestro. Gracias, Franklin, muy amable. De nuevo, Franklin, excelente conversatorio para el maestro Dionisio. Gracias. Ahí acabamos, Franklin. Correcto. Parece que... Nada, Dionisio, algunas palabras ya para concluir. Creo que hemos tenido un momento fantástico, agradable. Hemos conversado sobre cosas que ni sabíamos de ti, a pesar de todos los años de troteo que tenemos. Esa es la vida. Perfecto. Franklin, Dionisio, tenemos otra hablemos de arte contigo otra vez, así que no te vayas muy lejos y no te desaparezca, que te vamos a invitar otra vez. Te agradecemos en sí, Capda te agradece en sí el tiempo que nos dedicaste, en sí fue un tiempo valioso, no para nosotros como Capda, sino también al público en general, que lo está viendo ahora mismo. Y son cosas que estamos trayendo para que no solamente venga el artista, también el ser humano que es el artista. Indudablemente. Yo le agradezco a ustedes la invitación, porque esta es una forma de interactuar con diferentes seres humanos que tienen inquietudes por las artes. Y creo que en la medida que haya este diálogo, que es como una tertulia, ayuda a que uno vaya enriqueciendo más. Correcto. Y cuando uno expresa cosas, aprende también. O sea que aprendo con ustedes. Bueno, gracias, hermano. La verdad que ha sido un placer edificante esta conversación contigo. De nuevo, Dionisio, un fuerte abrazo para Camila. Estamos eternamente agradecidos con ella por haberse entregado para asegurarse que tuviéramos esta conexión contigo hoy. Ya se lo diré. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Los miembros de Capda, por favor, no se desparpajen, que tenemos una breve reunión ya privada nosotros después del conversatorio.
Las personas que están conectadas, muchísimas gracias por conectarse con nosotros hoy. No se olviden que el próximo mes, octubre, tenemos... Octubre 3, sábado. Sábado, octubre 3, tenemos a doña Marian de Tolentino hablándonos sobre ese grandísimo artista dominicano, Silvano Lora. Silvano Lora, sobre su obra, su trayectoria y la significación de él como artista. Dionisio, cuídate mucho, hermano. Dionisio, gracias. Un abrazo gracias. y te me cuida. Gracias a ustedes. Bye, bye, adiós. Adiós, adiós.